¿Alguna vez has sentido que un secreto te quema tanto que parece que va a consumirte viva, que no puedes respirar hasta que lo dejas salir? Hoy, a mis 72 años, recién salida de la cárcel, voy a contarte una historia que me ha carcomido el alma por décadas, una de las más oscuras y desgarradoras que escucharás en este canal. Perdí mi virginidad el día de mi boda, pero no fue con mi marido. Fue con alguien que me vio crecer, con quien me puso los pañales, con quien me dio de comer, con quien yo cariñosamente llamaba padre por haberme asumido a mí y a mi madre cuando mi padre se murió, pero el día de mi boda tuvo la oportunidad de aprovecharse de mí, y lo hizo. Acabo de salir de la cárcel por lo que le hice, pero solo ahora. El mundo sabrá toda la verdad, mi verdad. Siéntate conmigo, porque esto no es solo un relato de traición. Es una confesión de un dolor que nunca sanó y de una venganza que me costó todo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a revolver el corazón hasta lo más profundo. Me llamo Inés, y mi vida ha sido un camino de espinas desde que tengo memoria. Nací en un pueblo chico, de esos donde las calles son de tierra y los chismes corren más rápido que el viento. Mi padre biológico murió cuando yo tenía apenas 2 años, un accidente en el campo que dejó a mi madre viuda y con una niña que criar sola. No pasó mucho tiempo hasta que apareció Ernesto, un hombre mayor, viudo también, que trabajaba como carpintero y que se acercó a mi madre con promesas de ayuda. «No te preocupes, Carmen, yo las voy a cuidar a las dos», le decía, y mi madre, desesperada por no estar sola, lo aceptó. Ernesto se mudó con nosotras y desde entonces lo llamé papá. Me crió como si fuera suya, me enseñó a caminar, me llevaba al río a pescar, me hacía reír con sus cuentos. Era mi héroe, el hombre que había llenado el vacío que mi padre dejó. Y yo, una niña inocente, lo quería con todo mi corazón. Lo veía como un ángel que nos había salvado a mi madre y a mí de la miseria y la soledad. Crecí bajo su sombra, siempre agradecida, siempre buscando su aprobación. Mi madre trabajaba largas horas en una fábrica, así que Ernesto era quien estaba más conmigo. Me ayudaba con las tareas, me regañaba cuando hacía travesuras, me consolaba cuando lloraba, pero a medida que crecía, algo en su mirada cambió. No lo noté al principio, porque era una niña, pero ahora, mirando atrás, veo las señales que no quise ver. Sus abrazos se volvían más largos, sus manos se quedaban más tiempo en mi espalda, sus comentarios sobre cómo me estaba convirtiendo en una mujer me hacían sentir incómoda, aunque no entendía por qué. Mi madre nunca lo notó, o tal vez no quiso notarlo, porque estaba tan agradecida con él por mantenernos que cerraba los ojos a todo. Y yo, tonta de mí, seguía confiando, seguía viendo a Ernesto como mi padre, como mi protector, sin darme cuenta de que el lobo estaba dentro de casa, esperando su momento para atacar. Llegué a los 20 años y conocí a Miguel, un chico bueno, trabajador, que me cortejaba con flores y palabras dulces. Nos enamoramos y después de 2 años decidimos casarnos. El día de mi boda fue el más feliz de mi vida, o eso pensé. Me puse un vestido blanco que mi madre había cosido con sus propias manos, me miré al espejo y sentí que por fin todo iba a estar bien. Ernesto estaba ahí, sonriente, diciéndome lo orgulloso que estaba de mí, y yo le creía. La ceremonia fue hermosa en la iglesia del pueblo, con todos los vecinos celebrando. Pero después, durante la fiesta, algo pasó. Ernesto me llamó aparte. Dijo que necesitaba hablar conmigo en privado sobre un regalo especial que tenía para mí. Yo, inocente, lo seguí a una habitación apartada en la casa donde se hacía la recepción. Y ahí, en el día que debía ser el más puro de mi vida, mi mundo se derrumbó. Ernesto cerró la puerta, y lo que hizo, no puedo decirlo sin que me tiemble la voz.
Me robó algo que no podía devolverme. Me traicionó de la forma más vil. Y yo, paralizada por el shock y el asco, no pude ni gritar. Esto es nuestro secreto, Inés. Nadie tiene que saberlo, me susurró, y se fue como si nada hubiera pasado, dejándome destrozada, con mi vestido blanco manchado de lágrimas y de vergüenza. No se lo conté a nadie, ni a mi madre, ni a Miguel. Me guardé ese dolor como un veneno que me comía por dentro. Esa noche, cuando estuve con mi marido, fingí que todo estaba bien, pero mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Y los días pasaron, los meses, los años, y el secreto se volvió una carga que no podía soltar. Ernesto seguía en mi vida, actuando como si nada hubiera pasado, viniendo a mi casa con mi madre, sonriéndome como si no fuera el monstruo que había destruido mi inocencia. Y yo lo odiaba con cada fibra de mi ser, pero no sabía cómo enfrentarlo, cómo sacar ese veneno de mi alma. Hasta que, muchos años después, algo dentro de mí se rompió del todo y tomé una decisión que me llevaría a la cárcel. ¿Qué hice? No te lo voy a contar ahora, porque hay historias que necesitan su tiempo para desentrañarse, pero te prometo que al final lo sabrás todo. ¿Fui víctima o verdugo? ¿Merecía lo que hice? No lo sé, pero quiero que escuches, que sientas, que juzgues si puedes. También hay más enigmas que no te he revelado. Hay una carta que escribí en la cárcel, una que nunca envié, pero que guarda una verdad aún más oscura sobre lo que pasó después de ese día. Hay alguien en mi familia, alguien cercano, que sabía más de lo que decía, que tal vez pudo haber evitado todo si hubiera hablado. Y hay un objeto, algo pequeño que guardé por años, que es la clave de por qué hice lo que hice. ¿Quieres saber de qué hablo? Entonces quédate conmigo porque lo que viene es un camino lleno de espinas, de traiciones, de secretos que han estado enterrados por demasiado tiempo. Y yo, Inés, la niña que confió en un padre que no era suyo, la mujer que cargó un dolor insoportable, la anciana que pagó un precio por su venganza, voy a desenterrarlos todos, aunque me cueste el poco aliento que me queda. Recuerdo cada detalle de ese día de mi boda, el olor a flores frescas en la iglesia, el sonido de las risas y la música en la fiesta, la sensación de mi vestido rozando mi piel mientras caminaba hacia el altar. Recuerdo la mirada de Miguel, llena de amor, y cómo mi corazón latía de felicidad, sin saber que en unas horas todo se convertiría en una pesadilla. Recuerdo el rostro de Ernesto, su sonrisa falsa, sus palabras de «Estoy tan orgulloso de ti, mi niña», y cómo me engañó para llevarme a esa habitación. Recuerdo el frío de la pared contra mi espalda, el sonido de mi propio llanto ahogado, la sensación de suciedad que no se me quitó por mucho que me lavara después. Y recuerdo cómo volví a la fiesta, con una sonrisa forzada, mientras por dentro me estaba muriendo, mientras sentía que mi vida, que apenas comenzaba, ya estaba manchada para siempre. Esa memoria me ha perseguido toda mi vida, cada noche, cada día, como un fantasma que no me deja en paz. Y hay más, mucho más que no te he contado. Las noches en que despertaba sudando, con pesadillas de ese momento, las veces que miraba a Ernesto en reuniones familiares y sentía que el odio me quemaba por dentro, las veces que quise contárselo a mi madre, pero me callé porque sabía que no me creería, o peor, que lo justificaría porque él nos salvó. Las veces que miré a Miguel y sentí culpa por no haber sido honesta con él, por cargar un secreto que ponía una pared entre nosotros, y las veces que me miré al espejo y no reconocí a la mujer que veía, porque esa niña inocente que fui había muerto ese día, y en su lugar había quedado una sombra, alguien llena de rabia, de dolor, de un deseo de justicia que no sabía cómo satisfacer.
Pero todo eso cambió cuando tomé una decisión, una que me costaría todo, una que me llevaría a un lugar del que no pensé que saldría. Quédate, porque lo que viene es un abismo del que no se sale indemne. Ahora, déjame contarte cómo este dolor se convirtió en un veneno que no pude contener. Después de ese día de mi boda, mi vida con Miguel empezó con una mentira que pesaba como una losa. Intenté ser una buena esposa, intenté construir un hogar, pero el secreto de lo que Ernesto había hecho me carcomía por dentro. Cada vez que lo veía, en reuniones familiares o en visitas a mi madre, sentía que el aire se me iba, que mi piel se erizaba de asco y de furia. Él actuaba como si nada hubiera pasado, me sonreía, me hablaba con ese tono paternal que alguna vez me hizo sentir segura, y yo tenía que fingir que todo estaba bien, que no lo odiaba con cada fibra de mi ser. Mi madre, bendita sea su ignorancia, lo adoraba, siempre diciendo: «Qué bueno que tenemos a Ernesto, sin él no sé qué hubiéramos hecho». Y yo callaba, tragándome el veneno, porque sabía que si hablaba, si dejaba salir la verdad, mi mundo se derrumbaría, y tal vez el de mi madre también. Pero guardar ese secreto era como cargar un yugo que me aplastaba más cada día. Los años pasaron y tuve hijos, 2 niños que fueron mi luz en medio de tanta oscuridad. Pero incluso ellos no podían borrar el dolor que llevaba dentro. Miguel, mi marido, notaba que algo no estaba bien, que había días en que me perdía en mis pensamientos, que había noches en que lloraba sin razón aparente. «¿Qué te pasa, Inés? ¿Por qué no me cuentas?», me preguntaba, con una preocupación que me rompía el corazón, pero no podía decírselo. «¿Cómo le explicas a tu esposo que el día de tu boda, el día que debía ser el más puro, fuiste traicionada de la peor forma por alguien que considerabas tu padre?» No podía, así que mentía. Decía que eran cosas de mujeres, que estaba cansada, que no era nada. Y cada mentira era como un clavo más en el ataúd de mi matrimonio, porque aunque Miguel me amaba, yo no podía dejarlo entrar del todo, no podía dejar que viera la herida que sangraba dentro de mí. Y eso nos fue alejando, poco a poco, hasta que nuestro amor se volvió más un hábito que una pasión. Y entonces vino la humillación final. Una tarde, cuando mis hijos ya eran adolescentes, Ernesto vino a mi casa sin avisar. Miguel no estaba y mis niños estaban en la escuela. Yo lo dejé pasar porque no quería hacer un escándalo, pero mi cuerpo temblaba de miedo y de rabia. Y él, con esa sonrisa asquerosa que nunca olvidaré, me dijo algo que me hizo hervir la sangre. «Inés, sigues siendo mi niña, ¿sabes? Lo que pasó ese día fue especial y sé que lo guardas como un tesoro». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía hablar de algo tan vil como si fuera un recuerdo bonito? Sentí que el mundo se me nublaba, que la furia me cegaba, y por un momento quise agarrar el cuchillo que estaba en la mesa y hacerle pagar por todo. Pero no lo hice. Me contuve, le dije que se fuera con una voz que apenas reconocí como mía, y cuando cerró la puerta me derrumbé en el suelo, llorando como no había llorado en años. Esa fue la gota que derramó el vaso, el momento en que supe que no podía seguir viviendo con ese veneno dentro de mí, que tenía que hacer algo, aunque me costara todo. Pero no fue hasta muchos años después que tomé acción. Mis hijos ya eran adultos. Miguel había fallecido de un infarto y yo vivía sola, con mis recuerdos y mi dolor como únicos compañeros. Ernesto seguía vivo, viejo pero vivo, y cada vez que lo veía en el pueblo, sentía que el odio me quemaba por dentro. Y entonces, una noche, algo dentro de mí se rompió del todo. No te voy a contar aún qué hice, porque esa es una pieza clave de esta historia, pero sí te diré que fue algo que me llevó a la cárcel,
algo que me marcó como una criminal a los ojos del mundo, pero que para mí fue justicia, aunque fuera una justicia oscura, retorcida, nacida del dolor más profundo. Y mientras estuve encerrada, durante todos esos años, no me arrepentí ni un solo día, porque, aunque pagué un precio alto, sentí que por fin había sacado ese veneno de mi alma, que por fin había hecho pagar a quien me había destruido. Pero también cargué con la culpa, con las miradas de mis hijos que no entendían por qué lo hice, con el peso de saber que mi verdad seguía enterrada hasta ahora. Recuerdo cada detalle de esos años de silencio, el sonido de mi propia voz ahogada cuando intentaba hablar con Miguel y no podía, el olor a café que preparaba para Ernesto cuando venía de visita, fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro lo maldecía. Recuerdo las noches en que me despertaba sudando, con el recuerdo de ese día de mi boda tan vivo que parecía que acababa de pasar, la sensación de suciedad que nunca se iba, por mucho que me lavara. Recuerdo cómo miraba a mis hijos y sentía miedo de que algún día alguien les hiciera lo mismo que a mí, cómo me prometía a mí misma que los protegería, aunque no había sabido protegerme a mí misma. Y recuerdo el día que tomé esa decisión final, cómo mis manos temblaban, cómo mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación, cómo supe que no había vuelta atrás, que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre. Pero no me importó, porque ya no tenía nada que perder, solo un dolor que necesitaba soltar, un monstruo que necesitaba enfrentar. Antes de seguir, quiero pedirte algo, mi querida amiga que me escuchas. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor, dale un me gusta a este video. Es una forma de decirme que no estoy sola al contar esto. Y si no estás suscrita al canal, hazlo ahora. Es fácil. Solo busca el botón negro que dice suscribirse debajo del video y dale un clic. Sé que a veces la tecnología nos confunde a las de mi edad, pero confío en que puedes hacerlo. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Te prometo que lo que está por venir es aún más oscuro, más inesperado, más doloroso de lo que has escuchado hasta ahora. No te vayas, porque esta historia está a punto de dar un giro que te va a dejar con el alma en vilo, preguntándote si la justicia realmente existe o si solo es una ilusión que nos inventamos para sobrevivir. Y entonces, cuando pensé que mi vida no podía ser más oscura, llegó un giro que no vi venir. Estaba en mi casa, ya viuda, con mis hijos viviendo sus propias vidas lejos de mí, cuando recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra temblorosa que no reconocí. La abrí con el corazón en la garganta, y lo que leí me dejó helada. Era de alguien que decía saber lo que había pasado el día de mi boda, alguien que afirmaba haber estado ahí, en la fiesta, y haber visto algo que no debía. Inés, no eres la única que guarda secretos sobre Ernesto. Hay más, mucho más, y si no hablas, lo haré yo, decía la carta. ¿Quién podía saberlo? ¿Cómo era posible que después de tantos años alguien sacara a la luz ese dolor que había enterrado tan profundo? Me quedé sentada en mi cocina, con la carta en las manos, mirando al vacío, mientras mi mente daba vueltas. ¿Era un vecino? ¿Alguien de la familia? ¿O era una mentira, un truco para hacerme sufrir aún más? No lo sabía, pero el miedo se apoderó de mí como nunca antes, porque si esa verdad salía a la luz, no solo me destruiría a mí, sino también a mis hijos, a todo lo que había intentado proteger. Esa carta me desestabilizó por completo. Durante días no pude dormir, no pude comer, solo pensaba en quién podía haberla escrito. Empecé a mirar a todos con sospecha, incluso a las pocas personas que aún venían a verme. Y entonces, como si el destino quisiera jugar conmigo, recibí una visita inesperada. Era mi hijo mayor, Carlos,
que rara vez venía al pueblo. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de algo que no supe leer, miedo, culpa, tristeza, no lo sabía. Mamá, tenemos que hablar de algo. Es sobre Ernesto, sobre lo que pasó hace años, me dijo, y mi corazón se detuvo. ¿Cómo lo sabía? Era él quien había enviado la carta. Lo hice pasar y nos sentamos en la sala con el silencio pesando entre nosotros como una losa. Y entonces me confesó algo que nunca esperé escuchar de su boca. Mamá, yo sabía que algo no estaba bien con Ernesto. Lo vi una vez, mirándote de una forma que no me gustó cuando eras joven, pero no dije nada porque pensé que estaba loco, que me imaginaba cosas. Y ahora sé que no estaba equivocado. Y mientras hablaba, con la voz temblando, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lo que me confesó cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi silencio, sobre mí misma. No te lo voy a contar todo ahora, porque es una pieza clave de este rompecabezas, pero sí te diré que me dejó sin aliento, con lágrimas en los ojos y con una furia que no sabía que aún podía sentir. Porque lo que Carlos me dijo no solo confirmaba mis peores miedos, sino que también me hacía cuestionar si mi silencio, mi decisión de no hablar durante tantos años, había sido un error más grande de lo que pensaba. ¿Y si alguien más sabía? ¿Y si la carta no era de Carlos, sino de otra persona que había estado guardando este secreto todo este tiempo? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que mi vida, que ya estaba marcada por el dolor, estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Y en medio de todo eso, pensé en Ernesto, en lo que había hecho, en lo que yo había hecho después, y en si todo esto era un castigo por mis acciones, por esa decisión que tomé años después y que me llevó a la cárcel. Porque sí, hice algo terrible, algo que el mundo juzgó como un crimen, pero que para mí era la única forma de encontrar paz. Esa confesión de Carlos me hizo replantearme muchas cosas. Por un momento sentí lástima por él, por lo que había cargado en silencio, pero también sentí rabia, porque si él sabía algo, si había visto algo, ¿por qué no habló? ¿Por qué no me protegió? Y mientras lo escuchaba hablar, con la cabeza gacha, no podía dejar de pensar en la carta anónima. ¿Estaba relacionada con lo que Carlos me estaba contando? ¿O era otra bomba esperando a explotar? No lo sabía, pero sentía que mi mundo, que ya estaba en pedazos, estaba a punto de desmoronarse por completo. Y entonces tomé una decisión. Iba a buscar al autor de esa carta, iba a enfrentarlo, aunque eso significara desenterrar más dolor, más secretos, más verdades que tal vez no quería enfrentar. Porque a mis 72 años, recién salida de la cárcel, ya no tenía nada que perder, solo la verdad, y estaba dispuesta a pelear por ella, aunque me costara el poco tiempo que me quedaba. Recuerdo cada palabra de esa conversación con Carlos, el sonido de su voz quebrándose, el olor a humedad que había en la sala porque había llovido esa mañana, la forma en que la luz gris del día entraba por la ventana y hacía que todo pareciera sombrío, como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Recuerdo cómo mi corazón latía con una mezcla de miedo, tristeza y furia, cómo mis manos temblaban mientras sostenía un vaso de agua que no podía beber porque mi garganta estaba cerrada. Y recuerdo cómo, después de que Carlos se fue, me quedé sentada en esa silla por horas, mirando al vacío, tratando de entender lo que había escuchado, tratando de decidir qué hacer con todo eso, porque lo que me dijo no solo explicaba su silencio, sino que también abría una puerta a más preguntas, a más dolores, a más secretos que tal vez no quería enfrentar. Pero ya no había vuelta atrás, había llegado demasiado lejos, había desenterrado demasiado y ahora tenía que seguir.
aunque eso significara enfrentarme a verdades que me rompieran aún más. Y mientras estaba ahí, perdida en mis pensamientos, sonó el teléfono. Era un número desconocido y cuando contesté, una voz que no reconocí dijo: «Inés, esto no ha terminado. Sé lo que hiciste y sé por qué. Si no hablas, lo haré yo». Y colgaron. Me quedé con el teléfono en la mano, helada, mientras el miedo se apoderaba de mí como nunca antes. ¿Quién era? ¿Qué más sabían? ¿Qué más podía salir a la luz? No lo sabía, pero sentía que mi pasado, que había intentado enterrar, estaba volviendo para tragarme viva. Quédate conmigo, porque lo que viene después es un torbellino que no vas a poder creer, un giro que te va a hacer cuestionar todo lo que has escuchado hasta ahora y que te va a dejar con el corazón en un puño. A medida que los días pasaron, empecé a juntar las piezas de este rompecabezas que parecía no tener fin. La confesión de Carlos me había dejado con más preguntas que respuestas, pero también me había dado una pista sobre quién podía haber enviado esa carta anónima. No te lo voy a contar todo ahora, pero sí te diré que tenía que ver con alguien más en mi familia, alguien que había estado más cerca de Ernesto de lo que yo imaginaba, alguien que tal vez había sabido todo desde el principio y había elegido callar. Y aunque una parte de mí quería enfrentarlo, otra parte tenía miedo de lo que podía descubrir, porque cada verdad que salía a la luz era como un cuchillo que se clavaba más profundo en mi alma ya herida, pero no podía parar. No después de todo lo que había pasado, no después de haber pagado un precio tan alto por mi silencio y por mi venganza. Así que decidí actuar, decidí buscar respuestas, aunque eso significara desenterrar más dolor, más traiciones, más secretos que tal vez no estaba lista para enfrentar. Y entonces contacté a mi hija menor, Lucía, que siempre había sido la más distante de mis hijos, la que menos hablaba de Ernesto, la que parecía cargar un peso que nunca compartía. La llamé y le pedí que viniera a verme, que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Cuando llegó, su rostro estaba tenso, sus ojos evitaban los míos, y supe de inmediato que sabía algo. Lucía, dime la verdad. ¿Sabías lo que Ernesto me hizo? ¿Sabías por qué hice lo que hice? Le pregunté con la voz temblando de furia y de miedo. Y entonces ella rompió en llanto y me confesó algo que nunca imaginé. No solo sabía lo que Ernesto había hecho, sino que también había visto algo, algo que ocurrió después, algo que involucraba a otra persona de la familia, algo que explicaba por qué Ernesto había actuado con tanta impunidad durante tantos años. No te lo voy a revelar ahora, pero sí te diré que cambió la forma en que veía todo, incluso mi propia decisión de vengarme, incluso mi tiempo en la cárcel. Porque lo que Lucía me dijo no solo era impactante, sino que también me hizo darme cuenta de que el mal que Ernesto me hizo no era solo suyo, sino que había raíces más profundas, más oscuras en mi propia familia. Esa confesión me dejó temblando. Por primera vez me pregunté si mi venganza, lo que hice que me llevó a la cárcel, había sido dirigida a la persona equivocada o si había más culpables de los que yo creía. Y si todo este tiempo había estado ciega a la verdad más grande. Y si mi silencio, mi decisión de no hablar durante tantos años, había permitido que otros sufrieran como yo. Estaba atrapada entre dos fuegos, entre un pasado lleno de traiciones que ahora se revelaba más complejo de lo que pensaba, y un presente donde mis propios hijos cargaban secretos que me habían ocultado por décadas. Y mientras intentaba decidir qué hacer, recibí otra llamada telefónica. Esta vez, la voz al otro lado no solo amenazó con revelar mi secreto, sino que también mencionó el nombre de Lucía y dijo algo que me heló la sangre. Pregúntale a tu hija por qué realmente nunca habló. No es lo que crees. ¿Qué significaba eso?
Era posible que incluso Lucía, mi propia hija, hubiera estado escondiendo algo más, algo aún más terrible. Me senté con el teléfono en las manos, mirando por la ventana mientras el sol se ponía, y sentí que mi mundo se derrumbaba. Recordé cada momento con Lucía, cada conversación, cada silencio, y empecé a ver cosas que antes no había notado. ¿Y si todo había sido una mentira? ¿Y si su distancia, su reticencia a hablar de Ernesto no era solo por dolor, sino por culpa? Pero también recordé las veces que me había consolado, que había estado ahí cuando nadie más lo estaba, y no podía creer que todo fuera falso. Mi cabeza era un torbellino de dudas, de miedos, de recuerdos que se mezclaban con sospechas. Y entonces tomé una decisión. Iba a confrontar a Lucía de nuevo. Iba a exigir la verdad, toda la verdad, aunque eso significara perder la última cosa en la que creía. Porque a mis 72 años, recién salida de la cárcel, ya no tenía nada que perder, solo la verdad, y estaba dispuesta a pelear por ella, aunque me costara el poco tiempo que me quedaba. Recuerdo el peso de esa llamada en mi mente, el sonido de esa voz desconocida que parecía saberlo todo, el olor a café frío que había dejado en la mesa mientras hablaba con Lucía, la forma en que la luz del atardecer entraba por la ventana y hacía que todo pareciera irreal, como si estuviera viviendo un sueño del que no podía despertar. Recuerdo cómo mi corazón latía con una mezcla de miedo, tristeza y furia, cómo mis manos temblaban mientras sostenía una foto vieja de mi familia, tratando de encontrar en esos rostros alguna pista, alguna respuesta, y recuerdo cómo, al final, me senté frente al espejo, mirándome a los ojos, y me dije a mí misma, Inés, has sobrevivido a todo, al abuso, a la soledad, a la cárcel, sobrevivirás a esto también. Pero no estaba segura. No estaba segura de nada, porque cada día que pasaba, sentía que el suelo bajo mis pies se volvía más frágil, más inestable, y que en cualquier momento podía caer al abismo. Y entonces, cuando pensé que no podía haber más sorpresas, llegó el golpe final. Una noche, mientras estaba sola en casa, alguien tocó a mi puerta. Era tarde, demasiado tarde para visitas, y cuando abrí, vi a una mujer que no reconocí al principio. Pero cuando habló, su voz me transportó al pasado, a ese día de mi boda, a esa habitación donde todo cambió. Inés, soy yo. Sé que no esperabas verme, pero hay cosas que necesitas saber, cosas que he guardado por demasiado tiempo. Y lo que me dijo después, lo que me confesó con la voz quebrada, fue algo que nunca, nunca hubiera imaginado. Era la pieza que faltaba, la verdad que había estado buscando, pero también la que más dolía. No te lo contaré ahora porque este es un momento que merece su espacio, pero sí te diré que me dejó sin palabras, con el corazón en pedazos y con una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Quédate conmigo, porque lo que viene después es el desenlace de esta historia, y te prometo que te va a dejar sin aliento. Ahora llegamos al final de esta confesión, al momento en que todo encaja, aunque no de la forma que esperas. Lo que esa mujer me confesó esa noche lo cambió todo. Era una prima lejana, alguien que había estado en mi boda, alguien que había visto lo que Ernesto me hizo, pero que había callado por miedo, por vergüenza, por un pacto de silencio que había hecho con otra persona de mi familia. Me dijo que no solo sabía lo que había pasado, sino que también sabía por qué Ernesto había actuado con tanta impunidad. Había alguien más, alguien cercano a mi madre, que lo había protegido, que había sabido de sus intenciones y no había hecho nada para detenerlo. Y esa persona era mi propia madre. Según esta mujer, mi madre había sospechado algo, había visto las señales, pero había elegido ignorarlas porque dependía de Ernesto,
porque no quería volver a estar sola, porque tenía miedo de lo que pasaría si lo enfrentaba. Me mostró una carta vieja, escrita por mi madre a una amiga, donde confesaba su culpa, su miedo, su decisión de callar para proteger a la familia. Y mientras leía esas palabras, sentí que mi corazón se rompía por última vez. Mi madre, la mujer que debía protegerme, había sido cómplice por omisión, y yo nunca lo supe hasta ahora. Pero eso no era todo. Esta mujer también me confesó que sabía lo que yo había hecho, el acto que me llevó a la cárcel. No te lo había contado antes, pero ahora lo haré. Años después de ese día de mi boda, cuando Ernesto ya era un hombre viejo, lo enfrenté. Fui a su casa una noche, con un cuchillo en la mano, y lo maté. No fue un accidente, no fue en defensa propia, fue un acto de venganza pura, nacida de décadas de dolor y odio. Lo hice porque no podía seguir viviendo con su sombra sobre mí, porque sus palabras de esa tarde en mi casa, diciendo que lo que pasó era especial, me habían roto algo dentro que no podía reparar. Y pagué por ello. Pasé años en la cárcel, perdí la relación con mis hijos, perdí todo. Pero esta mujer me dijo algo más, que no era la única que había querido hacerle daño a Ernesto, que había alguien más en mi familia que había planeado algo similar, pero que nunca lo llevó a cabo. Y ese alguien era Lucía, mi hija, quien había sufrido algo parecido a manos de Ernesto cuando era niña, algo que nunca me contó, algo que explicó su distancia, su silencio, su dolor. Cuando escuché eso, no pude contener las lágrimas. Mi propia hija había cargado un peso similar al mío, y yo no lo supe, no la protegí, no estuve ahí para ella. Confronté a Lucía unos días después. Le exigí la verdad. Le conté lo que esta mujer me había dicho y su reacción lo confirmó todo. Rompió en llanto, me pidió perdón por no haber hablado antes y me confesó que había guardado ese secreto porque no quería que yo sufriera más, porque sabía que si me lo decía, yo haría algo como lo que hice con Ernesto. Y aunque entendí su miedo, también sentí una furia inmensa contra mí misma por no haber visto las señales, por no haber protegido a mi niña como debí. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho, para mí, para ella, para todos. Y entonces tomé una decisión final. Escribí una carta pública, una que dejé con un abogado para que se publicara después de mi muerte, contando toda la verdad. Lo que Ernesto me hizo, lo que hice yo, lo que mi madre sabía, lo que Lucía sufrió, no para buscar perdón, no para justificarme, sino para que el mundo supiera que el silencio es el verdadero monstruo, que mata más que cualquier cuchillo. Y ahora, a mis 72 años, recién salida de la cárcel, comparto esta historia contigo, porque ya no tengo nada que esconder. Sobreviví a todo esto, pero no sin cicatrices. Aprendí que el amor y la confianza pueden ser armas de doble filo, que incluso los que más te quieren pueden traicionarte, y que la justicia, cuando llega tarde, no repara nada, solo deja más heridas. Y ahora me pregunto, ¿fui justa en mi venganza o solo perpetué el ciclo de dolor? ¿Era yo la víctima o también fui culpable por callar, por no proteger a mi hija como debí? No lo sé. Y te dejo esa duda, porque a mi edad ya no busco respuestas, solo busco soltar este peso, aunque sea contándolo. Tal vez Ernesto era un monstruo, tal vez mi madre fue cómplice, tal vez yo fui un verdugo, o tal vez todos fuimos víctimas de un silencio que nos destruyó a todos. Júzgalo tú, porque yo ya no tengo fuerzas para hacerlo. La enseñanza de todo esto es cruel pero profunda. El silencio no protege, el silencio mata. Y a veces, la verdad, aunque duela, es la única forma de empezar a sanar. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escuchar esta vieja alma rota. Si esta historia te movió, dale un me gusta al video.
Es un pequeño gesto que me dice que no hablé al vacío. Y si no estás suscrita, por favor, busca el botón negro que dice suscribirse y dale clic. Es fácil y significa mucho para mí. También quiero invitarte a comentar. ¿Has vivido algo parecido? ¿Tienes una historia que quieras que contemos? Estamos aquí todos los días, esperándote con nuevos relatos que te dejarán sin aliento. Y mientras te despides de mí hoy, piensa en esto. ¿Qué harías si un secreto de tu pasado amenazara con destruir todo lo que amas? ¿Callarías o lucharías por la verdad aunque te costara todo? Yo elegí luchar, y no sé si fue lo correcto, pero esa es mi historia, mi confesión, mi carga. Gracias por estar aquí, por escuchar a esta anciana que ha visto demasiado, que ha perdido demasiado, que tal vez ha sido demasiado. Hasta la próxima, mi amiga, porque hay más historias, más dolores, más verdades esperando ser contadas.